presencia aquí, sobre todo a los que os habéis tenido que desplazar desde otro sitio. Sí, probando. Bueno, gracias a todos por vuestra presencia, lo decía, sobre todo a los que os habéis tenido que desplazar, que siempre es de agradecer, ¿no? Yo creo que en cualquier momento, cualquier edad es buena para empezar a escribir, ¿no? Y creo también que yo llegué en el momento adecuado, cuando las circunstancias me lo permitieron, y cuando encontré un hueco y una madurez que llevaba buscando un tiempo, aunque quizás puede ser que llegara un poco tarde. Tarde, bueno, porque ya tenía algunas ganas que peinar, ¿no? Y con más pie porque también iba llamando de puerta en puerta con un manuscrito a ver dónde podía colocarlo. Pero bueno, yo creo que una cosa se compensa con la otra. Y para mí haber recibido una enorme satisfacción, recibir el premio NUA de manos de Manuel Ortega en noviembre pasado. Y para mí fue el reconocimiento a nada más y nada menos que un año de trabajo, que fue aproximadamente lo que me costó la escritura del libro y la posterior edición de toda la verdad sobre Patricio Nevilla, que habéis tenido la amabilidad de introducir ahora en este acto y de presentar. Bueno, yo creo que cuando se presenta un manuscrito a un certamen literario, no se piensa que se va a ganar el premio, sino, bueno, se llevaría un palo detrás de otro. Simplemente se deja ahí y ve una posibilidad lejana. Yo creo que ni siquiera vi eso. Lo envié y lo dejé ahí a la mano de Dios, como quien echa una quinila o como quien echa algo. Y me llevé una satisfacción tremenda cuando, visitando la página de la editorial, me encontré mi novela entre las 6 finalistas. Me di cuenta entonces que, bueno, que cualquiera tiene la posibilidad de ganar un premio, de quedar finalista o simplemente de participar, que también es importante, ¿no? Y bueno, si eso fue una situación agradable para mí, pues mucho más evidentemente fue cuando sonó el móvil y Manuel Ortega me comunicó que el premio había sido para toda la verdad sobre Patricio Nevilla, que novela. Eso fue ya, bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Antes de seguir adelante, quiero decir que, bueno, el lazo de amistad que, como ha dicho Jorge, me une con él, pues viene de antiguo, de la adolescencia nuestra, del tiempo del colegio, con aquellos profesores que teníamos y demás, ¿no? De los tiempos casi ya antediluvianos, ¿no? Bueno, y cada uno, pues, tomó unos caminos distintos, como he dicho antes. Recientemente la hemos retomado por Facebook, que creo que es una herramienta potentísima para de comunicación y para encontrar a gente pues, que habías perdido hace tiempo, ¿no? 30 y tantos años después, pues bueno, tenemos ya unas cuantas dudas más y espero un poco hablar. Desde el momento que supe que la novela se iba a editar, pensé en él como un posible presentador, ¿no? Y me bastó un mensaje en Facebook para ya me contestara, pues yo no sé si al día siguiente o el mismo día, sería a lo mejor, ¿no? Ofreciéndose y textualmente diciéndome que, bueno, que para eso y para lo que haga falta, ¿no? Que es un detalle que siempre agradeceré por su parte, ¿no? Bueno, pues abordando un poco el tema de la novela, aunque se ha escrito mucho sobre la guerra civil y lo sé y todos lo sabemos, ¿no? Y no sé si a otras personas les pasará, pero creo que siempre queda ese vacío, ese cargo de conciencia que te hace pensar que si ese enfrentamiento hubiera ocurrido en nuestros días, todos nos sentiríamos un poco culpables de ello, ¿no? O al menos pienso que deberíamos sentirnos por el entorno que tuvieron que vivir en aquellos tiempos. Toda la verdad sobre Patricio Nevilla es una crónica, más que otra cosa, de los primeros meses, la primera mitad incluso, se adentra ya de la guerra civil. Y bueno, se alimenta de la necesidad que yo sentía de hablar de esa época de la historia reciente de España. Lo considero, en primer lugar, un homenaje a las víctimas que murieron allí, que cayeron, fueran del bando que fuese y estuvieran en el mando de quien estuviese. Y bueno, vosotros a lo mejor os preguntasteis por qué
qué aquel año, por qué este hombre se decide a escribir por una época que a lo mejor ni conoce ni le pilló, ¿no? Pues muy sencillo. Yo me decidí a escribir sobre este hecho porque yo creo que es algo que todos llevamos dentro, actualmente todavía, y porque es un tema que creo que se presta al debate responsable, siempre responsable. Además que creo que donde hay un conflicto o un hecho fuera de lo común, siempre hay una historia que contar, una o cientos o miles como se han contado ya sobre este tema. Adelito Sevilla es un personaje que es un romántico empedernido, es un enamorado de su mujer, de su hijo, de su familia, de su trabajo, de los libros sobre todo, de su entorno. Es una persona noble y leal, y pese a la depresión que sufre, que bueno, no me voy a meter en ello porque otras cosas no vienen a cuento, es una persona que sabe levantarse una y otra vez, y es una persona valiente, ¿no?, en cuanto a su modo de actuar y tenaz en cuanto a su toma de decisiones. Es una persona que representa a miles de españoles que vivieron aquella época, a esta generación de personas que sin comerlo ni beberlo, pues bueno, fueron o asesinadas o se tuvieron que exiliar, voluntariamente o no voluntariamente. Severiano Expósito, que es narrador, en cambio, representa a esa otra generación que más adelante ya entrado los años 50 y sobre todo los 60, pues no quisieron callar, pensaron que eran una parte importante de la población y quisieron expresar sus opiniones, ¿no? Bueno, si yo tuviera que etiquetar la novela, diría que es ficción, por supuesto, ¿no?, pero también diría que es realista, histórica porque se desarrolla en torno a un momento clave de la historia contemporánea de España y sigue los cánones habituales de este tipo de novelas, sobre todo en cuanto a documentación y, pues bueno, por eso, porque está enmarcada en unos hechos históricos recientes, ¿no? Ficción porque evidentemente lo que se cuenta en ella no ocurrió en realidad, aunque hubiera miles de casos, tantos casos similares que podrían haber sido uno más de ellos. Que te la lea o se da cuenta. Es un libro que está escrito en primera persona, en el que recurro a los relatos retrospectivos que son tan típicos en las novelas de, por ejemplo, de Zafón o de Silvia Ibañez. En cuanto a la portada, tengo que decir que, bueno, es acorde totalmente, que me encanta la portada, es muy bonita, es acorde con la historia que cuento. La vi, que es la imagen que yo tenía te lo dije aquí, cuando estaba escribiendo cierta parte de la novela, más concretamente la parte de Málaga, que hablaba de Málaga, ¿no? Que lo lea pues se da cuenta, ¿no? La novela gira en torno a unos hechos históricos de suma importancia en los años 30, ¿no?, como son la agonía de la República y la entrada en escena del ejército, que acaba en la guerra pura y dura. Y en segundo lugar, unos hechos históricos de los que, bueno, me extenderé un poco en unos minutos. La trama de la novela se desarrolla, como ha dicho Jorge, entre Granada y Málaga, bueno, después la sierra y demás, las cosas que ocurren por la sierra y demás, ¿no? Y aunque físicamente está dividida en capítulos, tiene dos partes perfectamente diferenciadas, que están formadas por unos relatos retrospectivos y uno de los personajes, que es Olvido, va desgranando a lo largo de la primera parte para después cederle testigo a Patricio Sevilla, que es el protagonista auténtico de la novela, en la segunda parte. Entre medias, a caballo entre una y otra parte, habría una tercera en la que Severiano Expósito, que es narrador, le va contando a Remedios, que es otro de los personajes importantes, su vida y enlaza las dos partes anteriores, o sea, la parte centrada en la guerra y la parte centrada después de la dictadura, en 1976. Los personajes que en un principio tienen cierta importancia, pues son Severiano, que es narrador, Olvido, Remedios, Paco Canales, y por supuesto Patricio Sevilla, que es el protagonista, como digo. Más adelante, pues bueno, adquiere cierto protagonismo François,
y el padre Andrés, ¿no? Son personajes que representan a la clase media de la época, de la post-época en la que se centra la historia. La clase media entre comillas, ¿no? Porque en ciertos momentos esa clase media se ve bajada a la clase más baja que hay, a la clase más miserable que hay en ese momento, ¿no? Porque no se podía esperar una cosa en aquella época. El gitano Manuel, que es otro personaje que aparece y desaparece a lo largo del libro como por arte de magia, bueno, pues cobra cierta importancia conforme va avanzando la novela, y creo que bueno, lo puse así como para poner un contrapunto de optimismo y buen humor en una historia que habla de miedo, que habla de temor a salir a la calle, habla de exilio, habla de venganza, habla en fin de cuentas, refleja la sociedad de aquellos días. Bueno, la novela da comienzo cuando el escritor Severiano Expósito sale amnistiado en 1976. La amnistía, como sabréis, fue en 1977, pero a partir del 76 empezaron a salir presos políticos progresivamente de la cárcel, antes incluso de la amnistía, ¿no? Y decide centrar su siguiente obra sobre la vida de su padre, para lo que tiene que sacarle el máximo partido a sus neuronas y ponerse a buscar datos para sus libros. Para que os hagáis una idea de la historia, de cómo va la historia, voy a leer una parte de la introducción que expresa él, es un resumen y se ve un adelanto a lo que va a suceder en la novela, ¿no? Después leeré otro trozo que también es fundamental para la comprensión del libro, y bueno, dice así. Bueno, hoy, a mis 72 años, me considero en posesión de, si no toda, al menos gran parte de la verdad. Sin embargo, en aquel lejano año en que cumplí los 38, cuando todavía habitaba en mí ese anhelo desgarrador, no imaginaba que los primeros días que pasé en Ortiva serían concluyentes para recuperar toda la información que necesitaba si quería hallar la razón de mi existencia. Esa información que había llegado a idealizar y no me atrevía a buscar por como caso. Fueron días repletos de sorpresas que cambiarían el concepto que hasta entonces había tenido de la vida, del ser humano y sobre todo de mí mismo. Aquella espina punzante que llevaba clavada en el alma desde mi infancia, que se traducía en un profundo vacío que me había llevado a la infelicidad más absoluta, tras pasar por una inclusa y dar con mi hueso en un internado donde me vi obligado a vivir bajo la tutela de los curas, tenía que sacarla de la tutela. Mis conocimientos sobre mi origen eran prácticamente nulos. Razón de más para que el primer punto de mi lista de prioridades fuera escribir algo sobre él. Sin embargo, nunca había introducido un pueblo en mi máquina para iniciar una historia sobre la que no disponía de datos suficientes ni fiables. ¿Cómo ponerme, pues, a realizar esa gran empresa que me traía en vilo desde que era un niño? Para hacerlo, la primera incógnita que tenía que buscar era saber quiénes habían sido mis padres. Esa palabra de solo 6 letras que nos puede convertir en las personas más felices del mundo, o por el contrario, hacernos unos desgraciados. Por adversidades de la vida que aún desconocía, yo me encontraba en el segundo uso, lo que hizo que gran parte de mi larga niñez la viviera humillada al convivir con unos chicos que en su mayoría contaban con unos padres que los esperaban los fines de semana en la puerta del internado para volver el lunes por la mañana cubiertos de una necesidad tan básica como es el cariño. Siendo un orden cronológico, mi juventud la centré en unos ideales que, por sólidos que fueran, nunca acababan de materializarse en alcanzar una vida cómoda y próspera que no llegó sino con cuentagotas y después de mucho sudor y sufrimiento. Sin embargo, no me consideraría la Almería, porque es una cuestión que había tanto secretismo y tanto miedo que bueno, no se podía hablar de muchas cosas, ¿no? Hasta que hace 3 o 4 o 5 años